Ok, entonces vamos a arrancar primero comentando sobre la parte bioquímica, específicamente sobre la parte de cinética, que vamos a ir abordando en esta presentación. Ok, y cuando hablamos sobre el estudio cinético, ¿no? De una enzima, hablamos sobre estudiar el mecanismo por el cual una enzima transforma un sustrato en productos y, por así decir, cuánto tiempo o cuán rápido esta enzima puede realizar esta reacción, ¿no? Esta que se conoce como reacción enzimática, ¿ok? Entonces la cinética enzimática nos permite a nosotros conocer la velocidad de reacción de una enzima, la velocidad con que una enzima puede transformar este sustrato en un producto. ¿Cierto? Para esto nosotros pues conocemos bastante el el modelo, ¿no? En el que tenemos nosotros una enzima, ¿no? Y un sustrato, ¿no? Tenemos el complejo enzima-sustrato, que es el momento en el que se une un sustrato a la enzima, ¿correcto? Y luego, ¿no? A través, pasando la barrera energética, pues ah, tenemos un producto, ¿cierto? Tenemos una enzima, ¿no? Que se ha liberado, por así decir, de la molécula, ¿no? Y aquí tenemos el producto, ¿ok? Esto creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un modelo minimalista de cómo se produce la reacción catalítica de una enzima, ¿no? Enzima sustrato, el complejo enzima sustrato y finalmente tenemos la enzima más el producto, ¿no? Sin embargo, sabemos que pues en este mecanismo no es un mecanismo tan simple, ¿ok? Existen también modelos en sí para explicar un poco la unión entre un sustrato am, y una enzima, ¿no? Por ejemplo, tenemos los modelos de Fisher, tenemos los modelos de Koslan, ¿no? El modelo de Fisher que era el modelo de llave y cerradura, ¿no? El modelo de encaje perfecto en el que un sustrato es altamente específico para una proteína, siendo que la proteína tenía una cavidad con un formato muy específico y muy parecido para el sustrato, ¿cierto? La enzima tenía esta cavidad específica para el sustrato. Ya en el modelo de Koslan, que es el modelo en el cual la proteína sufre cambios conformacionales para poder adaptarse al sustrato, que obviamente esto no quita una especificidad, pero que en realidad ocurre un cambio conformacional en la proteína y luego de esto, una vez que ocurre un encaje, ¿no? Después de este cambio conformacional, pues la enzima realiza la función y a partir del sustrato se obtiene un producto, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vemos es que un poco más parecido al modelo de Koslan, ¿no? Nosotros tenemos al sustrato, tenemos al sitio catalítico de la enzima, ¿no? El sustrato se une, ¿correcto? A la enzima, ¿no? Después de un cambio conformacional se forma el complejo enzima-sustrato, ¿ok? Sin embargo, existe otro estado intermediario que se conoce como el complejo enzima-producto, que es lo que no hemos observado en esta representación simplificada de la reacción enzimática, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos el complejo enzima producto, ya podemos nosotros liberar al producto, ¿no? O a los productos, ¿ok? Y tenemos a la enzima libre, ¿no? Entonces tenemos prácticamente cuatro puntos importantes, ¿no? Tenemos a la enzima y al sustrato, ambos libres por separado. Tenemos el complejo enzima-sustrato que se da a través del reconocimiento específico del sustrato por parte de la enzima uniéndose en el sitio activo, ¿correcto? Se realiza la reacción enzimática, la actividad catalítica de la enzima, el producto aún se mantiene en complejo con la propia enzima y luego por también cambios conformacionales, productos de la reacción enzimática va a liberar los componentes finales de la reacción, los productos. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que estas reacciones enzimáticas pues son sumamente rápidas, ¿no? Son muy veloces. Entonces nosotros tenemos que de cierta forma idear una estrategia para poder calcular este comportamiento de las enzimas, ¿no? Idear una estrategia para nosotros poder conocer o calcular la velocidad de la reacción
de la enzima, ¿no? La velocidad de reacción de la formación de los productos a partir de un sustrato. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos una anécdota bastante interesante justo respecto a esto, ¿no? Porque como les digo, esta reacción enzimática pues sumamente rápida, ¿no? Uno le da a la enzima el sustrato y ¡pum! Prácticamente cuando nosotros hacemos una medida, ¿no? Por espectrofotometría de la reacción enzimática, nosotros vamos viendo cómo se va formando el producto, ¿no? Entonces, utilizando una técnica que luego les voy a mostrar o al final a comentar un poquito sobre esa técnica que es la cristalografía, normalmente nosotros resolvemos la estructura de una proteína, ¿ok? Y si nosotros queremos entender un poco cómo sería o el dónde sería el sitio de unión de un posible sustrato, comúnmente nosotros usamos inhibidores que pueden ser inhibidores competitivos, es decir, inhibidores que se unen a la misma, al mismo lugar del sustrato, ¿no? Entonces se unen al mismo lugar y podríamos reconocer cómo es que la proteína realiza la interacción con el sustrato para luego tener un producto, ¿no? Entonces, si yo le pongo a la enzima el sustrato cuando quiero hacer una resolución de estructura, pues no voy a obtener nada porque se va a formar el producto sale de la proteína y voy a resolver apenas la proteína misma. Sin embargo, nosotros estábamos trabajando con una enzima que tiene una función epimerasa ah, y fue sorprendente resolver la estructura en este estado de aquí. Nosotros pudimos encontrar a la enzima por eh, no sé, fue muy chévere, al enzima en complejo con el sustrato y al mismo tiempo el complejo con el producto. Es decir, pudimos estudiar los dos estados al mismo tiempo, entender un poco relacionado a eso, ¿no? Es un caso excepcional, algo que no es común de observar, pero sorpresivamente nosotros lo encontramos en uno de nuestros trabajos de laboratorio. Aún no está publicado, pero espero que muy pronto salga y ahí van a tener la oportunidad de poder leer ese trabajo. Bastante interesante. Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos determinar o calcular todo este comportamiento, ¿no? De las enzimas, esta velocidad, reacción, o como le queramos llamar nosotros, la actividad de una enzima? Pues nosotros la podemos calcular gracias a los parámetros, ¿no? Desde estudios cinéticos realizados por Michaelis y por Menten, ¿no? Lo que se conoce como una cinética de Michaelis-Menten. La mayoría de enzimas se acomoda, por así decir, a este comportamiento de reacción de Michaelis-Menten, ¿no? En el cual nosotros realizamos un ensayo para obtener una curva de saturación de una enzima, ¿no? La cual nos permite a nosotros encontrar una relación entre la concentración del sustrato que se utiliza, ¿no? Que vemos aquí en X, y la velocidad de reacción de la enzima, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos la velocidad en la cual la enzima puede degradar un nanomol, no sé, el sustrato en función del tiempo, ¿no? Ah, entonces, gracias a Michaelis Menten, o gracias a los estudios de ellos, es que nosotros podemos, de cierta forma, ah, obtener lo que se conocen como los famosos parámetros cinéticos, ¿no? Que es el Km, ¿no? La constante es de Michaelis Menten, ¿no? Que es el Vmax, podemos calcular la constante catalítica, ¿no? El kcat y todos estos parámetros cinéticos que nos permiten o que nos dan información acerca si es que una enzima, por ejemplo, es una enzima muy activa, una proteína, una enzima que tiene poca actividad al compararla con otra, ¿no? Que nos permite realizar de cierta forma una comparación entre la velocidad de reacción, entre la tasa de actividad o cuán bien una enzima puede degradar un sustrato. ¿Ok? Algunas cosas a tener en cuenta, ¿ok? Es que las reacciones catalizadas por las enzimas son saturables, ¿no? Y su tasa de catálisis no va a indicar una respuesta lineal al aumento del sustrato. ¿Qué quiere decir? Que las enzimas pueden llegar a un estado que se conoce como estado de saturación, es decir, no tienen, por más que tú le coloques más sustrato, ya no lo van a poder catalizar.
Sí, te quedaste en la parte en la que ibas a hablar de que estabas trabajando con epimerasas. En serio. Yo recién me di cuenta que no estaba. Ok, ok, vamos a volver esa parte aquí. Ah, sí, entonces les estaba comentando de las epimerasas. ¿Ok? Trabajamos con una epimerasa y, eh, como les había también comentado, no es muy complicado por cristalografía nosotros obtener un complejo enzima sustrato y poder estudiarlo, ¿no? La cristalografía nos permite a nosotros estudiar la estructura de una proteína. Y si nosotros pudiéramos hacer esto, estudiar el complejo enzima sustrato, podríamos reconocer cuáles son los aminoácidos del sitio activo muy fácil, cómo es que realizan las interacciones, qué tipo de interacción hace, cómo es que podría ser básicamente la mecanística de la reacción enzimática, ¿no? Sin embargo, como la velocidad de reacción es muy rápida, nosotros pues si es que le incubamos a la proteína con el sustrato y la queremos cristalizar, pues vamos a obtener apenas a la proteína sola, porque la reacción es muy rápida y se liberan ya los productos, ¿no? Un caso muy especial fue con esta enzima, la epimerasa, que por cosas, no sé, raras, nosotros pudimos obtener a la proteína en complejo con el sustrato, pero al mismo tiempo el complejo con el producto, ¿no? Y esto nos ha permitido a nosotros entender un poco mejor el mecanismo de cómo es que esta enzima trabaja, ¿no? Y en sí cómo realiza su reacción de epiremización. Ok, todavía no hemos publicado este artículo, espero luego lo publiquemos y ustedes puedan también ver en sí lo que les estoy comentando. Ok, esta parte entonces todavía no, no les llegué a explicar, ¿no? Disculpa, digo, no se está mostrando la presentación. Ah, sí, también. Ok, entonces, muy bien, la cinética enzimática a nosotros nos va a permitir estudiar, ¿cierto? La velocidad con la cual se realiza una reacción enzimática, ¿cierto? Entonces, gracias a los estudios de Michaelis Menten, es que nosotros podemos em, obtener, ¿no? Específicamente estas características. Es decir, gracias a los estudios de Michaelis Menten es que nosotros podemos conocer realmente si es que una enzima es activa, si es que una enzima tiene una velocidad de reacción X, si esta enzima degrada el sustrato rápido, se demora, ¿no? Gracias a los estudios de Michaelis Menten es que nosotros podemos determinar si es que una enzima se ajusta a estos modelos de actividad, ¿no? A lo que se conoce como si es que una enzima tiene un comportamiento miqueliano, si es que se ajusta a las características de una enzima, según los estudios reportados o los estudios básicos realizados por Michaelis y Menten, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, o qué es lo que se observa eh, en la cinética de Michaelis-Menten, ¿no? Los estudios o la aplicación en sí de Michaelis-Menten, ¿no? Lo que se hace es obtener una curva, ¿no? de saturación de una enzima la cual va a mostrar la relación entre la concentración del sustrato y la velocidad de reacción, ¿no? Es decir, aquí nosotros vemos en este esquema, ¿no? Tenemos aquí en X la concentración del sustrato y aquí en Y nosotros tenemos información sobre la velocidad con la cual se degrada este sustrato. ¿Ok? Entonces, esta relación es lo que nosotros podemos obtener gracias al modelo de estudios de Michaelis-Menten y esto por consecuencia nos da información sobre las características cinéticas, los parámetros cinéticos de una enzima, como por ejemplo el Km, el Kcat, el Vmax, que son valores importantes para nosotros poder comparar, por ejemplo, enzimas y decir esta enzima es más eh, rápida en degradar el producto que la enzima B. No, por ejemplo. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, obviamente, para poder hablar sobre la cinética de Michaelis-Menten, es que las reacciones catalizadas por enzimas son saturables, ¿ok? Y su tasa de catálisis no indican una respuesta lineal al aumento de sustrato.
¿Qué es lo que quiere decir? Primero, cuando hablamos sobre que las reacciones enzimáticas son saturables, nos estamos refiriendo a que las enzimas tienen un nivel de saturación. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que uno le coloque sustrato, ¿ok? A la enzima, ¿no? Para que intente degradarlo, la enzima va a estar llena. Es decir, es como cuando nosotros comemos, nos comemos hasta reventar y ya no queremos comer más. Estamos satisfechos, estamos saturados de comida. La enzima también experimenta el mismo fenómeno. Por más que tú le coloques sustrato, ya no lo va a transformar en producto. Es decir, que alcanzó su estado de saturación. ¿Ok? A eso se refiere cuando las reacciones catalizadas por enzimas son saturables. Y debido a esta característica de que las enzimas pueden ser saturables, cuando uno realiza el ensayo de cinética enzimática basado en un gradiente de concentración, como vemos aquí, por ejemplo, yo voy desde 0 milimolar de sustrato a 2 milimolar de sustrato. Estoy aumentando la concentración del sustrato, ¿cierto? Debido a estas características saturables es que la catálisis que se observa en una enzima que tiene un comportamiento miqueliano eh, es, presenta una respuesta no lineal, sino como vemos prácticamente se forma una curva aquí, ¿cierto? No estamos observando un comportamiento lineal, no vemos una línea recta en función al aumento de la concentración del sustrato. Y esto es debido a la característica saturable de las enzimas. ¿Ok? Am, Asimismo, nosotros tenemos que la velocidad de reacción inicial se va a medir en una escala de concentraciones de sustrato y la velocidad de reacción aumenta en adición al sustrato. Es decir, cuanto más sustrato nosotros le agregamos a la muestra, mucho más rápido o va a aumentar en este caso la velocidad de reacción. ¿Ok? Y a medida que la concentración del sustrato aumenta, obviamente la enzima se va a comenzar a saturar más y va a alcanzar algo que se conoce como el valor máximo de o la tasa máxima de reacción, la velocidad máxima en la que la enzima puede realizar esta reacción enzimática, esta catálisis, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el famoso Vmax. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es que se produce esta famosa saturación enzimática? ¿No? Esta saturación se produce por un aumento en la concentración del sustrato que por consecuencia termina aumentando el complejo enzima-sustrato, ¿no? Si nosotros volvemos aquí, nosotros tenemos la enzima sustrato, el complejo enzima sustrato y luego tenemos la enzima más producto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aumentamos la concentración del sustrato en el medio en el cual se encuentra la enzima, nosotros vamos a obtener que la concentración de enzima disponible va a ser igual a la concentración de el complejo enzima sustrato. Esto quiere decir que todos los sitios disponibles, eh, o decir, todos los sitios activos disponibles que pueden acoger un sustrato para poder realizar la reacción enzimática están ocupados. Es decir, hay tanto sustrato que no hay tiempo, ¿no? De poder medir esa enzima libre, por así decirlo, ¿no? Todos los sitios activos están ocupados aquí. En esta parte, no, perdón, en este estado es que se alcanza la saturación de una enzima. Ya no observas una señal de formación de producto, ¿no? Y es por eso que es lo que nosotros observamos aquí. Aquí se está formando producto, 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 producto y luego llega a estabilizarse, ¿no? Aquí es cuando ya no puedes obtener más producto y es por eso que la línea comienza a ser estable, ¿no? Entonces tenemos que a la velocidad máxima, todos los sitios activos están ocupados, están saturados con sustrato, ¿no? Es decir, a la velocidad máxima ocurre eso. Es por eso que ya no vemos formación de producto, ¿no? Es decir, no hay enzima libre para unirse a más sustrato y la concentración del complejo enzima-sustrato es igual a la de la enzima y no hay formación, por consecuencia, de más producto, ¿no? Aquí entonces es donde nosotros estaríamos cerca, ¿no? De alcanzar el Vmax, perdón, o la velocidad máxima. ¿Cierto? Entonces, con este modelo, ¿no? Que nosotros estamos viendo que cuando aumentamos la concentración del sustrato, nosotros vamos a saturar, ¿no? Nuestra enzima hasta alcanzar un punto en el que ya no vamos a registrar más formación de producto
no es un comportamiento lineal, sino formamos una curva como la que nosotros estamos observando aquí, ¿cierto? Entonces, siguiendo todas estas características, tenemos algunas cosas a considerar en relación a la cinética de una enzima. ¿Ok? Tenemos que la actividad de una enzima generalmente se describe a través del Vmax, ¿ok? Y la constante de Michaelis-Menten, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el Vmax? ¿No? El Vmax va a ser el valor, ¿no? En el que la enzima ya no puede transformar más producto, ¿cierto? Se ha alcanzado el estado saturado aquí, ¿cierto? Aquí ya llegó a su velocidad máxima. Algo que nosotros podemos resaltar en sí, y algo a lo que podemos tenerle un poco de consideración, es que experimentalmente casi es difícil que nosotros lleguemos específicamente a entrar en contacto con el Vmax, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos teniendo es un valor próximo a la velocidad máxima de reacción de la enzima, ¿ok? Casi nunca lo llegamos a alcanzar. Por más que nosotros le pongamos más sustrato, no llegamos a alcanzar realmente la velocidad máxima, porque aquí ya se comienza a estabilizar la línea, ¿ok? Perfecto. Entonces, a partir de esta curva, nosotros vamos a estimar un valor máximo de la enzima. ¿Ok? Otra cosa es que el Km va a representar la concentración de sustrato a la que se detecta la velocidad de reacción igual a la mitad del Vmax. ¿Ok? Si aquí nosotros tenemos la velocidad y aquí nosotros tenemos el Vmax, si nosotros ponemos un punto a la mitad del valor del Vmax, ¿ok? Que sería más o menos aquí, por ejemplo, ¿ok? En este valor de velocidad media, ¿ok? En el mismo punto, nosotros vamos a tener una concentración de sustrato, ¿cierto? Esto quiere decir que en este valor de concentración de sustrato, la mitad de las moléculas están formando el complejo de enzima-sustrato, como vemos en este gráfico. Dos de las enzimas están libres, sin embargo, dos de las enzimas ya están formando el complejo enzima-sustrato. ¿Ok? Ese es el valor del Km. ¿Ok? El Km me indica a mí que la concentración en la cual yo alcanzo o en la cual yo puedo observar que la mitad de la población está como complejo enzima-sustrato y la mitad de la población se encuentra como enzima libre. ¿Ok? Asimismo, cada enzima va a tener un Km diferente, ¿ok? No todas las enzimas tienen un Km igual. Por más que se trate, por ejemplo, de la misma enzima de diferentes especies, su Km no es necesariamente tiene que ser el mismo. El Km puede cambiar, ¿ok? Y algo bastante importante también respecto al Km que no podemos dejar pasar es que el Km está relacionado con la afinidad que tiene la enzima hacia el sustrato, ¿no? Esto me va a indicar por ejemplo, esto podría ser un parámetro, ¿no? Que a mí me indicaría, por ejemplo, si estoy trabajando con dos enzimas que realizan la misma función, ¿no? De dos especies diferentes y tienen un valor de Km bastante diferente, esto me indicaría a mí de que una de las enzimas tiene una mayor o una menor afinidad con relación al sustrato, ¿no? Ojo que esto no me indicaría si es que una de ellas es eh, necesariamente más activa o no, sino que simplemente me está hablando por el momento o me está dando información apenas sobre la afinidad que tiene la enzima al sustrato. ¿Ok? Otra constante que se utiliza, ¿ok? Es el CACAT, ¿ok? Que también se va a utilizar para describir el comportamiento de la enzima, en el cual nos va a hablar sobre el número de moléculas de sustrato que se pueden catalizar por centro activo por segundo. ¿Ok? En el CACAT, entonces, esta es otro parámetro cinético bastante importante. ¿Cómo nosotros obtenemos el CACAT? Dividiendo el Km sobre el Vmax. ¿Ok? Asimismo, nosotros podemos utilizar la ecuación de Michaelis-Menten para poder obtener todos estos parámetros cinéticos, ¿no? Aquí lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, es que cada uno de estos puntos indica en realidad un valor de velocidad, ¿cierto? En una concentración específica de nuestro experimento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo he hecho un experimento en el cual he aumentado la concentración del sustrato y voy midiendo la actividad catalítica
de mi enzima con esta concentración de sustrato, con esta concentración de sustrato, con esta, y así sucesivamente para cada uno de los puntos. ¿Ok? Y en cada uno de los puntos, en cada concentración de sustrato, pues yo voy a tener un valor de velocidad, ¿no? Al unir los puntos, perdón, al tener los puntos en una tabla, ¿no? Y ajustarlos al modelo de Michaelis, yo voy a obtener este comportamiento de esta, como esta curva, si es que mi proteína se ajusta al modelo de Michaelis-Menten, ¿ok? Y así es como yo puedo, perdón, así es como yo tengo que en realidad poner para cada valor, ¿no? De velocidad una concentración, relacionar el valor de velocidad con cada concentración para poder obtener esto, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que cada uno de estos puntitos de aquí es un experimento de cinética, ¿ok? Esto, por ejemplo, me representaría a mí medir la formación del producto, ¿ok? En una concentración específica de alguno de estos puntos, ¿ok? Como ven aquí, yo estoy viendo la formación del producto de forma continua, ¿ok? Entonces, para esta curva yo también podría sacar un KM, ¿ok? ¿Podría sacar un Bmax? No, porque apenas esta es una curva en un único punto, en una única conservación, perdón, en una única concentración, ¿cierto? Es por eso que cuando vamos nuevamente aquí a revisar a Michaelis-Menten, nosotros tenemos que es una curva de saturación, ¿cierto? Que va a mostrar la relación entre la concentración del sustrato y la velocidad. Es decir, necesito hacer un gradiente de concentración para poder obtener este resultado. Entonces, cuando hago mi medida de reacción enzimática, incuba mi enzima con una concentración de sustrato específica y yo voy midiendo continuamente la formación del producto, ¿cierto? De esta curva, lo que yo voy a sacar es algo que se conoce como el slope o la pendiente, ¿no? Al inicio, ¿no? La información que yo salgo al inicio de la pendiente de mi curva de uno de los puntos se va a conocer como la velocidad inicial, ¿ok? Es decir, yo voy a sacar la información de aquí, ¿ok? Entonces yo voy de esta curva de aquí, perdón, de esta recta de aquí, yo voy a sacar apenas la información en la cual la recta se sobrepone al comienzo de mi curva. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy sacando la información de las velocidades iniciales de la reacción. Y lo mismo voy a hacer para todas las concentraciones de diferentes que tengo, ¿no? Es decir, el valor de cada uno de estos puntitos es el valor de la velocidad inicial de una reacción enzimática en el que tengo a mi enzima con una concentración diferente y en gradiente, ¿no? En aumento, ¿no? En gradiente, eh, una incubación de mi enzima con un aumento en gradiente del sustrato, ¿no? Entonces, cuando obtengo esta información, yo ya puedo pensar en obtener este gráfico de aquí utilizando, ¿ok? La propia ecuación de Michaelis-Menten, ¿ok? Ups, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿ok? Aquí vamos a ver, perdón, más o menos un esquema generalizado del experimento, ¿ok? Entonces, dependiendo el método, la técnica que yo quiero utilizar para poder medir la formación del producto, comúnmente se utiliza la espectrofotometría, por ejemplo, para realizar este tipo de experimento, ¿ok? En el que yo tengo una solución, en el cual tengo la muestra está compuesta por la enzima, ¿no? El buffer en el cual va la enzima va a actuar, posibles cofactores y mi sustrato, ¿ok? Tengo este mix en donde ya la enzima está con el sustrato, ¿ok? Lo llevo a las cubetas o a una placa, ¿no? Dependiendo del tipo de método que yo quiera utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar una placa para facilitarme la medida. De aquí a acá, por ejemplo, yo voy aumentando la concentración del sustrato, ¿no? Y puedo medir simultáneamente todos los puntos de concentración del sustrato al mismo tiempo, ¿ok? Y esta placa la llevo a un espectrofotómetro, ajusto la longitud de onda para el complemento de onda en el cual yo voy a medir la formación de un producto,
¿ok? O dependiendo de lo que yo quiera medir. Ah, y una vez hecho esto, ¿no? Lo que yo voy a estar detectando constantemente con el espectrofotómetro es esto de aquí, ¿no? La formación del producto. Hago un slope de apenas el inicio de la reacción, ¿ok? Cojo cada uno de los puntos, los trato como un modelo micaeliano y veo si es que ajusta. Si los puntos ajustan al modelo micaeliano, yo voy a tener que la curva va a estar correlacionada con los puntos, ¿cierto? Los puntos se ajustan, ¿ok? Y a partir ya de esta curva, en el cual yo tengo un gradiente de concentración, yo puedo calcular los valores de Km, los valores de Vmax y los valores de Kcat y la eficiencia catalítica, ¿ok? Entonces, si es que nosotros queremos hacer un experimento en el que simplemente queremos saber si es que nuestra proteína tiene o no tiene actividad, lo que nosotros vamos a observar es una curva de este estilo, ¿ok? En el cual incubamos apenas la proteína o la enzima con el sustrato y vamos a detectar la formación de producto. Sin embargo, si nosotros queremos es detectar las constantes o los parámetros cinéticos, necesitamos hacer el experimento en función a un gradiente de concentración para ajustarlo al modelo de Michaelis y obtener los parámetros cinéticos de Km, Vmax, Kcat y eficiencia catalítica. ¿Ok? Esta, en términos del procedimiento experimental, es un procedimiento bastante accesible. ¿Ok? La preparación de la muestra también es relativamente fácil. El procesamiento de los datos también es fácil porque ahora existen bastantes software, ¿no? Bastantes programas que nosotros podemos utilizar en la cual le damos en el eje de las X, nosotros le damos información de la concentración del sustrato. En el eje de las Y, nosotros le vamos a dar información, ya sea de las velocidades o de tasa de formación de producto, ¿no? Y él me va a dar finalmente los parámetros cinéticos, ¿ok? Y la calidad de los resultados, pues también es eh, bastante útil, sobre todo cuando nosotros queremos comparar, por ejemplo, el comportamiento de dos enzimas que vienen este, de especies diferentes, siendo la misma enzima, y quiero decir, esta enzima es una enzima que realiza o la actividad de esta enzima es mucho mayor y este es un buen candidato, por ejemplo, para utilizarlo en la industria, por ejemplo, para degradar plástico o para la formación de un biocompuesto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar con la parte de la caracterización biofísica de una proteína. Am, y como último tema teórico en sí que vamos a abordar en el curso, ¿no? Ah, hasta ayer nosotros, hasta ayer, no, perdón, hasta hoy en la mañana, ¿no? Hemos abordado la parte teórica de lo que nosotros hemos planeado eh, realizar en la parte práctica, ¿no? La parte de la cinética enzimática, al menos de la actividad sin demostrar si la proteína es activa o no, es algo a más que esperemos podamos lograrlo, ¿no? Todo va a depender un poco del uso del espectrofotómetro. Sin embargo, ahora con esa caracterización biofísica ya es un punto de estudio que va aún más allá, ¿no? De lo que podemos hacer nosotros en el día de la práctica. Sin embargo, pues me gustaría mostrarles qué otras cosas, por ejemplo, yo puedo hacer con mi proteína recombinante y específicamente qué es lo que nosotros en el laboratorio donde yo trabajo estamos casi acostumbrados a realizar este tipo de trabajos en colaboración con otros profesores o con otros alumnos. O a veces nosotros mismos también lo hacemos. ¿Ok? Entonces, en la caracterización biofísica, pues lo que nosotros vamos a usar son técnicas físicas, ¿no? O técnicas que tienen un fundamento físico bastante sólido, em, aplicados, ¿no? Al estudio de moléculas biológicas. ¿Ok? Entonces, durante todo el proceso, nosotros vamos a tener una muestra, la cual la vamos a someter a una fuente de radiación electromagnética. Comúnmente las técnicas biofísicas para el estudio de proteínas utilizan un tipo de la radiación electromagnética. ¿Ok? Entonces nosotros sometemos a esta muestra a algún tipo de radiación electromagnética. Utilizamos un detector para poder, valga la redundancia, detectar una señal, ¿no? Em,
producto de la interacción entre la radiación electromagnética y la muestra que se está queriendo estudiar, la proteína en el caso, ¿no? Una vez que detectamos el comportamiento, pues realizamos el procesamiento de los datos para luego interpretar si es que se trata de la afinidad de una molécula con otra, si es que se trata de la estructura de una proteína, si es que se trata o si es que se trata de algún otro comportamiento de la misma. ¿Ok? Entonces, como les había dicho, estas técnicas se basan en el uso de alguna fuente de energía por radiación electromagnética. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros observamos aquí son el espectro de radiación electromagnética, ¿no? La energía relacionada a este espectro y qué es lo que nosotros o cómo nosotros podríamos aprovechar cada una de estas fuentes, ¿no? de radiación electromagnética para poder estudiar las proteínas. ¿Ok? Como las proteínas son moléculas bastante pequeñas, ¿ok? Son muy, muy pequeñas, estamos hablando en relación a los nanómetros, ¿ok? De preferencia nosotros deberíamos estudiar con la escala nanométrica, ¿no? Con la radiación electromagnética de escala nanométrica. ¿Ok? Que serían los rayos X, por ejemplo. ¿Ok? Sin embargo, hemos aprendido a utilizar hasta los rayos infrarrojos, ¿ok? Para realizar estudios de interacción entre la radiación electromagnética y la materia, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos utilizar el UV-Vis, ¿no? La radiación ultravioleta y visible, ¿no? Para poder estudiar las proteínas, ¿no? Dentro de estas está la espectrofotometría, por ejemplo, ¿ok? Es una técnica es una técnica basada, ¿no? en la física para estudiar la absorbancia, ¿no? de las proteínas y esto no solo de las proteínas, sino para diversas moléculas. Y esto pues nos ha permitido un gran avance en el estudio de las proteínas, sobre todo en detección, ¿no? Hemos visto que utilizamos la detección a los 280 nanómetros, ¿cierto? Del espectrofotómetro en casi todas las etapas que hemos visto, ¿no? La detección, por ejemplo, de la concentración de las bacterias a los 600 nanómetros, lo hacemos en espectrofotómetro. La detección de la presencia de proteínas con 280 nanómetros, lo hacemos en espectrofotómetros, ¿no? Y todo está dentro de este rango del UV-Vis, ¿no? Radiación ultravioleta y visible. ¿Ok? Entonces, voy a hablar de algunas de las técnicas que nosotros utilizamos en laboratorio para todo este estudio que realizamos. ¿Ok? Y una de ellas es lo que se conoce como el dicroísmo circular. No voy a entrar en gran detalle sobre cómo funciona la técnica, lo que viene detrás de la técnica, sino vamos a hablar y conversar sobre cómo más o menos nosotros vemos un resultado y cómo lo podemos interpretar y qué tipo de información me da. ¿Ok? Entonces el dicroísmo circular se basa en la absorción. ¿Ok? En la absorción diferencial de una luz polarizada. La luz polarizada se refiere a la luz que se refleja de izquierda a la derecha, de izquierda o derecha, ¿ok? Por niveles vibrónicos moleculares, ¿ok? Nos permite también esta técnica cuantificar relativamente los elementos de estructura secundaria, si es que estamos hablando de una proteína, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que para utilizar el dicroísmo circular vamos a utilizar la fuente de radiación electromagnética de la ultravioleta lejano, ¿no? Más o menos de los 180 a los 250 nanómetros, ¿ok? Es decir, la fuente, ¿no? de radiación electromagnética va a estar entre este rango de complementos de longitud de onda, ¿ok? Entonces sometemos a la muestra, ¿no? a esta radiación y a través de un detector nosotros podemos obtener lo que se conoce como el espectro de dicroísmo circular de una proteína, ¿no? Aquí está mi proteína, la someto a la radiación y lo que yo observo es esto, ¿ok? Esta técnica no es un procedimiento experimental ya más especializado, ¿ok?
La preparación de la muestra es bastante sencilla porque nosotros necesitamos que la proteína apenas esté en un buffer simple, como un buffer fosfato, con una baja concentración de sal y nada más, ¿no? Entonces a veces hay proteínas que necesitan algún otro componente para mantenerse estable y realizar el estudio por ticroidismo circular de estas proteínas no es tan ventajoso porque debido a esta, de cierta forma, dificultad de trabajar con un buffer simple, ¿ok? El procesamiento de los datos también es bastante sencillo, es más, nosotros automáticamente mientras se va midiendo la proteína, es que nosotros estamos observando el espectro de dicroísmo circular. Ok, básicamente en tiempo real nosotros estamos viendo la formación del espectro de dicroísmo circular y ya nosotros con eso ya podemos ver de qué comportamiento tiene la proteína, ¿ok? Y es un resultado en términos de utilidad, pues término medio, ¿no? Depende el objetivo, o sea, ¿para qué hago la técnica de dicroísmo circular? ¿Ok? Entonces, yendo un poco a los propios resultados, nosotros estamos observando aquí prácticamente líneas, ¿no? Estos se conocen como los espectros de dicroísmo circular y más o menos lo que nosotros, como les había comentado al inicio, nosotros estamos haciendo una medida de entre los 180 y 250 nanómetros. Es aquí en donde se observan los espectros de dicroísmo circular. Asimismo, se ha observado que dependiendo de la naturaleza de estructura secundaria, solo para recordar que es una estructura secundaria, es una hélice alfa o una hoja beta dentro de una proteína, ¿no? Dependiendo del tipo de estructura secundaria, estas estructuras secundarias van a absorber y difractar la luz, ¿no? En, de diferentes formas en las dos diferentes direcciones hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Esto permite que cada uno de estos componentes de estructura secundaria pues tenga un comportamiento de espectro de dicroísmo circular diferente, ¿no? Por ejemplo, las hojas beta, ¿no? Que está representado aquí, tienen un espectro de dicroísmo circular como estamos viéndolo aquí, con un mínimo, ¿no? Aquí nosotros tenemos un mínimo de intensidad detectado, ¿ok? En el eje de las Y, ¿no? Nosotros observamos un mínimo detectado, un pico mínimo detectado en el espectro de dicroísmo circular, ¿no? Negativo en los 200, aproximadamente 220 nanómetros, 218, 220 nanómetros aquí, ¿cierto? Un, un pico negativo, ¿no? Y un pico positivo en aproximadamente los 196 nanómetros. Si nosotros medimos una muestra y tiene este perfil, para nosotros ya nos estaría indicando que se trata de una proteína con un componente de hojas beta bastante elevado o apenas una proteína que solamente tiene componentes de hojas beta. Cuando ya vamos al segundo elemento de estructura secundaria, que es las hélices alfa, ¿no? El espectro de dicroísmo circular se ve un poco diferente, ¿ok? Tenemos un pico positivo en los 192 nanómetros, sin embargo observamos dos picos negativos, ¿no? Uno en más o menos los 208 nanómetros y el otro en los 222 nanómetros, ¿no? Haciendo este perfil, ¿no? Que baja bastante en los 208 y luego de nuevo tiene un pico negativo en los 222 nanómetros, ¿no? Teniendo este perfil aquí. Y aquí lo podemos observar también, ¿no? La línea roja es una proteína compuesta mayoritariamente por elementos de estructura secundaria del tipo hélice, ¿no? Que viene con un mínimo en 208 y en 222. Y el beta sheet, ¿no? La hoja beta con un mínimo en aproximadamente los 218 nanómetros, ¿no? Que viene aquí. O sea, es solamente como si tuviera apenas una barriguita acá. ¿Ok? Y lo que se conoce como los famosos random coil, que serían elementos que no presentan estructura secundaria como loops o regiones randoms, ¿no? No estructuradas, pueden ser los extremos N o C terminal de las proteínas, por ejemplo, o específicamente que una proteína realmente no tenga ninguna estructura, ni hojas beta, ni hélices alfa, pues el espectro de dicroísmo circular de esto es teniendo apenas, ¿no? Un punto negativo en los 195 nanómetros, es decir, aquí bastante atrás,
¿no? El random coil, ¿ok? Y un pico ligeramente positivo, ¿no? En los 212 nanómetros, ¿ok? Entonces vemos aquí. Entonces nosotros tenemos prácticamente los principales componentes de una proteína que podemos observar según los espectros de dicroísmo circular. El espectro de dicroísmo circular para hoja beta, para hélice alfa y para un random coil, ¿cierto? Em, Ahora, ¿ustedes creen que, o qué piensan ustedes, o qué pasaría si yo tengo una proteína que está formada por hélices alfa y hojas beta en su estructura, ¿no? No sé si aquí yo he hecho un ejemplo. Por ejemplo, esta proteína. Vemos que aquí está formada por hélices alfa y aquí en medio por hojas beta, es decir, tiene los dos componentes. ¿Cómo creen ustedes que sería el perfil de una proteína que contiene los dos componentes al hacer una medida de espectro de dicroísmo circular? En la práctica, lo que nosotros hemos observado, bueno, y en realidad ustedes pueden observar, pueden leerlo también en la literatura, es que las proteínas que tienen una mezcla de componentes alfa-beta, casi siempre, si es que el componente alfa es el que representa en su gran mayoría, vamos a obtener un perfil parecido a un perfil para una hélice alfa, ¿no? La diferencia entre los mínimos puede variar, ¿ok? Uno puede ser más acentuado que el otro o menos acentuado que el otro, sin embargo, se asemejaría un poco más a un perfil de hélice alfa, ¿no? Si es una proteína que tiene más componentes beta, se va a asemejar también más a los mínimos en los 220, 218 nanómetros, ¿no? Sin embargo, está muy cerca a este mínimo de las hélices alfa, ¿no? Por eso les digo que a veces la proporción o el grado de negatividad de los picos se va a diferenciar, ¿no? Lo bueno es que también existen programas, ¿no? Porque como nosotros utilizamos una concentración específica de la proteína en el análisis, hay programas que a través de un procesamiento específico de los datos nos permite a nosotros, a partir de los espectros de dicroísmo circular, determinar el porcentaje de hélices alfa y hojas betas presentes en una proteína, ¿no? Y esto es bastante interesante porque te puede decir, ah, tu proteína es una proteína que tiene 80% de hélices alfa y 20% de hojas beta, o 70% de hélices alfa, 10% de hojas beta, y 20% de random coils, una cosa así. ¿Ok? Entonces es una técnica bastante interesante como para poder conocer, sobre todo, si tu proteína es una proteína que cuando la has expresado y la has purificado, en el buffer en el cual se encuentra la proteína es una proteína estable en términos de elementos de estructura secundaria, ¿no? Una proteína puede ser soluble, pero puede ser soluble con su estructura tridimensional plegada correctamente, como haber perdido esa estructura tridimensional pero aún siendo soluble, ¿no? Si es que una proteína que debería tener elementos de estructura secundaria bien establecidos al momento de hacer un espectro de dicroísmo circular, la obtienes de esta forma, ¿no? Quiere decir que el buffer la está desestabilizando, no al punto de precipitarla, pero sí de hacerla perder sus elementos de estructura secundaria, ¿no? Entonces eso es algo interesante hacer. ¿No? Si es que hay la oportunidad de, por ejemplo, evaluar la calidad si es que tu muestra se encuentra estable o no, o bien plegada o no, en la condición en la que la estás trabajando, pues haz un dicroísmo circular, ¿no? Si es que tienes la capacidad de hacerlo. Luego tenemos la técnica que se conoce como termoforesis a microescala, ¿no? Que es una técnica que a nosotros nos permite medir, ¿no? La afinidad o la interacción entre moléculas, detectando la variación de señal de la fluorescencia en función a un cambio de temperatura. ¿Ok? Am, lo que nosotros tenemos entonces, que aquí ya utilizamos otro tipo de radiación electromagnética. Aquí nosotros utilizamos el infrarrojo. ¿Ok? El infrarrojo. Aquí nosotros utilizamos el, la radiación UV lejana, ¿no? De 180 a 250 nanómetros. Sin embargo, aquí nosotros utilizamos la radiación infrarroja. ¿Ok? Aquí tenemos a la muestra y nosotros vamos a someter a la muestra a un aumento de la temperatura utilizando radiación infrarroja, ¿cierto? Y a través del detector es que nosotros vamos a medir una señal, ¿no? A través del procesamiento de los datos. ¿Ok? Medir esta señal va a ser
en la práctica, cómo yo mido esta señal es un poquito parecida a la cinética enzimática. Recuerdan que en la cinética enzimática yo hacía un gradiente, ¿cierto? De la concentración de la proteína, o sea, mantenía la proteína fija y yo variaba la concentración del sustrato para poder obtener una curva y poder calcular el km y todos los parámetros cinéticos, pues en la termoforesis en microescala y casi, por así decir, en la mayoría de los casos en los cuales yo quiero medir la afinidad entre moléculas, yo necesito hacer un gradiente de concentración de lo que sería la molécula ligante, ¿no? El ligando, lo que se va a unir a la proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una proteína que se une a un cofactor, ¿no? Tengo una proteína que liga NAT, que liga FAT, por ejemplo, y quiero detectar la afinidad que tiene la proteína por este cofactor, pues yo tengo la proteína siempre en una misma concentración. Sin embargo, al mi ligando, ¿no? Hago un gradiente de concentración y voy midiendo en función de la concentración, aumentando la concentración, cómo es que la proteína va aumentando el perfil o el grado de afinidad que tiene, ¿no? Así como en la cinética también va a llegar un grado de saturación de esta proteína en relación a su sustrato, porque de cierta forma el ligando sería su sustrato, ¿no? Y así nosotros, a diferencia del perfil de Michaelis-Menten, nosotros no vamos a ver una curva en sí, sino que vamos a ver un sigmoide, ¿no? Una curva parecida a un sigmoide, ¿ok? Al momento de hacer el fitting. Y el punto medio, ¿no? De esta sigmoide sería la constante de disociación de las proteínas, en la que la mitad de las proteínas están unidas y la mitad de las proteínas no están unidas al ligando. Ok, en esta técnica se utiliza una marcación por fluorescencia para poder detectar exactamente eh, el nivel de fluorescencia, ¿no? El cambio de la fluorescencia que experimenta la proteína al momento de unirse al sustrato. ¿Ok? Es un procedimiento experimental, yo lo pondría aquí en realidad un poco más porque si es un poco más especializado, es fácil de preparar la muestra, solamente hay que tener cuidado con un poco con el fluorescente al momento de marcar el ligando, ¿no? El procesamiento de los datos es sumamente sencillo porque dentro del equipo ya te sugieren los modelos eh, de, de fitting para obtener los valores de afinidad, ¿ok? Y los resultados pues son sumamente útiles, ¿no? Para mí son bastante útiles conocer la afinidad que tiene una molécula contra otra, ¿no? Por ejemplo, esto sería una técnica, o decir, conocer la afinidad de una molécula para un sustrato de proteína en términos de, por ejemplo, cuando estamos estudiando un fármaco, es bastante importante porque queremos saber si es que, primero, nuestro fármaco es altamente específico para la proteína, ¿no? A la proteína algo a la cual con la cual yo lo quiero estudiar, y si también el fármaco pues tiene una afinidad por consecuencia alta o una afinidad baja, ¿no? Entonces obtener los valores de afinidad entre un fármaco y una proteína pues es sumamente importante, es muy importante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre más o menos en el experimento? Lo que nosotros estamos midiendo es, como les dije, la fluorescencia, ¿ok? El cambio de fluorescencia para cada una de las muestras. Entonces, en un punto específico, es decir, en un punto en el cual yo tengo la proteína, ¿no? Aquí yo tengo la proteína con cero casi por ciento del sustrato, ¿no? Y conforme voy aumentando el sustrato, va también cambiando el comportamiento de la proteína, ¿no? ¿A qué es lo que quiero llegar? En el estado inicial, lo que nosotros observamos es que la proteína, ¿no? Está con el ligando, perdón, ¿ok? Está con el ligando en un estado en el que todavía no ocurre una unión entre la proteína y el ligando, ¿ok? Luego, lo que va a ocurrir es que se acciona, ¿no? El láser comienza a entrar en contacto con la muestra. En la muestra está la proteína y el ligando fluorescente, ¿ok? El láser comienza a calentar la muestra, ¿ok? Y este calentamiento de la muestra permite un movimiento de las moléculas, pero para salir del centro, donde el láser está actuando, ¿no? Si nosotros vemos aquí es donde está actuando el láser y las proteínas van a querer, ¿a qué? Migrar hacia fuera del centro de calor, ¿cierto? Este movimiento, ¿ok? Ve alterado
¿ok? Cuando las proteínas están unidas al ligando. Al menos eso es lo que en la teoría se observa, ¿no? Y en la práctica también. Lo que la teoría nos sugiere es que las proteínas, al entrar en contacto con el ligando, la velocidad de migración se altera, ¿no? De cierta forma disminuye un poco, ¿ok? Y obviamente aquí cuando el ligando se une a la proteína hay una señal de fluorescencia, ¿ok? La señal de fluorescencia también es inducida por el propio láser, ¿ok? Y es así como nosotros vamos a poder observar un cambio, ¿no? Esto no es, esto es de otra técnica llamada eh, SPR. Pero si yo, por ejemplo, tuviera diversas curvas, ¿no? De la proteína, cuando se liga o cuando no se liga al sustrato, yo comenzaría a ver aquí un- unas curvas que va aumentando de abajo hacia arriba, ¿ok? Esto me permite que en cada uno de los puntos, pues yo obtenga una señal de fluorescencia diferente, ¿ok? Debido a a la velocidad de migración de las proteínas am, cuando están ligadas, ¿ok? Esto me permite luego a mí armar esta curva y a partir de esta curva ya poder extraer los parámetros de afinidad, de constante disociación y este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces es una técnica bastante poderosa la termoforesis en microescala en el sentido de que de forma rápida nos da a nosotros información sobre la afinidad de las moléculas. ¿Ok? Es una técnica bastante interesante. La preparación de la muestra es relativamente fácil, sin embargo, tenemos que recordar que en la mayoría de experimentos nosotros necesitamos hacer réplicas, ¿no? Y reproducir el experimento varias veces, porque es en gradiente, y no se pueden utilizar micropipetas multicanales, sino se tienen que utilizar eh, ¿cómo se le llaman? Como si fueran unos microtubitos, unas cositas así. Es estar cada vez que quieres hacer la réplica, estar haciendo ese paso, y ese paso de cierta forma es un poco cansado, ¿ok? Sin embargo, es una técnica que da bastante información y buena información. Luego tenemos la resonancia magnética nuclear, que es una técnica que va a medir los momentos magnéticos, ¿no? El cambio en los momentos magnéticos inducidos por la rotación de las partículas, ¿ok? Va a explorar la transición en los diferentes niveles de energía, ¿no? Debido a la presencia de fuertes campos magnéticos externos en una molécula, ¿ok? Esta es una técnica que nos permite a nosotros, ¿no? A través de cambios, ¿no? Producidos por los campos magnéticos, a nosotros nos puede dar información principalmente cuando la utilizamos para estudiar moléculas pequeñas, nos puede llegar a dar información de la estructura de estas moléculas pequeñas, ¿no? Al mismo tiempo, en términos de proteína, nosotros lo podemos utilizar, por ejemplo, para entender los cambios conformacionales que pueden sufrir las proteínas al momento de unirse a sus ligandos, por ejemplo, ¿no? La termoforesis nos da información de cuán bien o cuán afín es un ligando a una proteína, a su receptor. Sin embargo, la resonancia magnética nos puede dar información de específicamente cuáles son los átomos que han sufrido el cambio conformacional al momento en el que el ligando se ha unido al receptor, ¿no? Y obviamente es una técnica que como se realiza en solución, es una técnica que nos va a dar información del cambio conformacional de la proteína, vamos a llamarla así, en tiempo real, ¿no? Am, es una técnica que también nos permite a nosotros resolver la estructura de proteínas, ¿no? Con ciertas limitaciones, como el tamaño de la proteína, ¿no? Principalmente. La ventaja es que nos da diferentes cambios conformacionales de la proteína cuando la queremos resolver. Es una técnica muy especializada. La preparación de la muestra también es sencilla porque apenas tenemos la muestra en buffer, la colocamos en un tubito, ¿no? Como en una cubetita, y la colocamos dentro del equipo del resonador magnético para poder medir luego las muestras, ¿no? El procesamiento de datos es lo que es complicadísimo. El resultado es sumamente útil, pero el procesamiento de datos es extremadamente difícil. Yo lo digo porque, bueno, yo no sé utilizar esta técnica, ¿no?
pero yo lo digo porque yo he visto otras personas hacerlo y el procesamiento de los datos aún es demasiado, demasiado manual, ¿ok? Esperemos que poco a poco vaya mejorando, pero el procesamiento demanda de bastante, bastante conocimiento, una buena base teórica para trabajar con esta técnica, ¿ok? Luego tenemos lo que se conoce como SAX, que es la dispersión de rayos X a bajo ángulo, no a pequeño ángulo, sino a bajo ángulo, ¿ok? Que utiliza los propios rayos X, pero de longitud de onda baja, ¿no? Y esta es una técnica que a nosotros nos permite detectar la superficie, ¿no? De una proteína, ¿no? Nos permite detectar apenas el formato de una proteína, nos permite detectar, por así decir, la superficie de una proteína o la estructura de una proteína en baja resolución. No le podemos llamar específicamente una estructura, sino apenas nos permite a nosotros detectar el formato y la superficie de una proteína, ¿no? Utilizando esta técnica de difracción de rayos X a bajo ángulo. ¿Ok? Como su propio nombre de técnica lo dice, utiliza los rayos X. ¿Ok? La muestra, nosotros la sometemos a los rayos X, vamos a detectar la muestra, ¿no? A través de un patrón de interferencia en el detector y luego a partir del procesamiento de los datos nosotros podemos obtener la superficie de la proteína. Con esta superficie luego nosotros podemos tener un modelo proteico atomístico y vemos si es que el modelo encaja es porque realmente esta proteína tiene ese formato, ¿no? Si por ejemplo yo no conozco nada sobre mi proteína, pero tengo una proteína homóloga y quiero saber si es que el formato de mi proteína podría ser un poco parecido, podría utilizar esta técnica de SAX para obtener una información un poco parecida. También me permitiría a mí hablar sobre potenciales estados oligoméricos, ¿no? Es una técnica muy especializada, el preparo de la muestra también es bastante simple porque es en solución. En realidad el procesamiento de datos depende un poco, pero acostumbra a ser relativamente fácil y la información a veces pues puede ser muy útil, como que no necesariamente si es que ya tienes una estructura cristalográfica, pues estos resultados a veces son bastante redundantes y no acrecentan demasiada información más que el formato de la proteína, ¿no? Sin embargo, a veces, por ejemplo, esta técnica nos permite a nosotros si es que una proteína forma diferentes estados oligoméricos, ¿cómo sería el estado oligomérico, no? Por ejemplo, este es el estado oligomérico, perdón, el formato de un anticuerpo, por ejemplo, observado gracias a Sachs, ¿no? Si es que una proteína forma diferentes estados oligoméricos y también gracias al este formato, ¿no? Que nosotros observamos con Sachs, nosotros podemos ver los diferentes ángulos de curvatura, de curvatura que puede sufrir una proteína, por ejemplo, ¿no? Depende de cierta forma de qué información yo quiero obtener con SAX para poder decir si es que es una técnica útil o no. Y también cuál es la información que ya se tiene respecto a la proteína que uno está queriendo estudiar. ¿Ok? Luego tenemos la cristalografía de rayos X, ¿no? Que va a determinar el modelo atómico, ahora sí experimental, y en alta resolución de una macromolécula. ¿Ok? Es una técnica muy especializada, el preparo de la muestra es difícil, ¿ok? Pues necesitamos, la muestra ya no es una muestra en solución, hemos visto que desde el comienzo casi todas las muestras para CD, para dicroismo circular, para termoforesis, para resonancia y para SAX, todas venían en solución. Entonces la proteína en mi buffer ya la podía utilizar para mi experimento. Sin embargo, en cristalografía de rayos X no es así, necesito tener un cristal. Y es allí en donde ocurre el gran problema porque no todas las proteínas son cristalizables. ¿Ok? Es una técnica, por eso un preparo de muestra muy difícil. El procesamiento de los datos ya no es difícil, en mi opinión, porque está bastante automatizado y la información que se crea, ¿no? Que se genera a partir de este experimento es bastante, bastante importante y muy utilizable. Ok, entonces tengo mis cristales obtenidos, los someto a rayos X, lo detecto, ¿no? La difracción y a partir de los datos yo hago el procesamiento y puedo construir un modelo atómico de estos datos, ¿no? Aquí apenas una pequeña imagen para mostrar toda la diversidad de cristal, de formación de cristales de proteínas que se pueden observar, ¿no? Las proteínas pueden cristalizar de diversos formatos y cada uno de ellos pues va a tener ciertas características como lo que se conoce como simetría u orden interno del cristal. ¿Ok? Una vez que yo obtengo el cristal, pues puede ser de que yo obtenga mi patrón de difracción, como que no. Eso a veces depende un poco de la propia naturaleza de la proteína al momento de formar el cristal. Pero
Si es que obtengo este patrón de difracción, resolver la estructura de la proteína es casi el 100% seguro. ¿Ok? Aquí nosotros más o menos vemos cómo es el cristal. El cristal es un microcristal y utilizando un microscopio nosotros tenemos que utilizar también un loop microscópico para poder sacar el cristal de la solución en la cual se ha formado y someterla al difractómetro de rayos X. ¿No? Vamos a ver aquí. Ah, aquí es donde se está montando un experimento de cristalización, por ejemplo. Aquí en esta caja es donde están todas las condiciones de cristalización. Y aquí este equipo está absorbiendo los reactivos que se van a mezclar con la proteína para propiciar la cristalización de la proteína. La proteína está aquí, se absorbe y aquí se va colocando en la placa y después de haber colocado en la placa ya se lleva a un cuarto que se conoce como el cuarto de cristalización, que está a una temperatura específica y que también ayuda de cierta forma esa temperatura a la cristalización de las proteínas, ¿no? Una vez que se detecta la formación del cristal, pues ya se somete al propio proceso de difracción y resolución de estructuras si es que obtienes datos suficientes, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la criomicroscopía electrónica, ¿no? Que es una técnica que actualmente tiene, tiene una gran importancia, ¿ok? En la biología y en el estudio de las moléculas, pues nos permite también determinar modelos atómicos de las proteínas, ¿no? La gran ventaja es que ya no necesitas un cristal, sino necesitas una solución, o sea, la proteína en solución. La gran dificultad es montar lo que se conocen como las grades, no las grades, eh, am, que son como unas laminillas, así como las laminillas o los portaobjetos que nosotros utilizamos en microscopía normal, ¿no? Ahí es donde yo tengo que colocar la muestra y inmovilizar la muestra, ¿no? Y mientras más exitoso y bien montado es ese experimento, pues yo voy a tener también un éxito al momento de hacer las medidas y poder obtener las partículas observadas durante observadas en el microscopio, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi muestra, se somete a la medida de la microscopía electrónica, ¿no? Tengo el famoso detector y luego yo hago el procesamiento de datos hasta obtener una estructura tridimensional de la proteína en la solución en la que viene, ¿no? Esa es la gran ventaja respecto a la cristalografía de proteínas. Últimamente es un boom porque ya se pueden obtener modelos atómicos, modelos de alta resolución y provenientes de una molécula en solución. Entonces puedes observar cosas que con la cristalografía antes no observábamos, ¿no? Es una técnica también bastante especializada, el preparo de la muestra es complicado, el procesamiento de los datos aún es un poco difícil, necesitas una computadora con una potencia bastante grande, es decir, en términos de capacidad de procesamiento y velocidad de procesamiento para tratar con con las muestras. Y el resultado, así como el de la cristalografía, es súper, súper útil. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros realizamos la colecta, necesitamos separar todas las fotos tomadas en la colecta, ¿no? Y separarlas, es decir, clasificar cada una de las moléculas, ¿no? Primero se hace el picking en el cual se identifican cada una de las partículas se van clasificando, se van agrupando y una vez que obtienes esto, que este proceso es bastante largo y muy importante, ¿no? Porque tienes que tener especies que se correlacionen cada uno con otra en términos de las moléculas que estoy observando, ¿no? Haces una clasificación de 2D y luego una clasificación de 3D hasta obtener un modelo atómico de la proteína, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo puedo hacer muchísimas cosas con las proteínas recombinantes. Puedo hacer estudios
hasta sumamente especializados, muy, muy, muy puntuales, como estudios un poco más básicos con las proteínas recombinantes. No sé cómo les ha parecido esta parte en la cual se muestra de cierta forma un poco las aplicaciones de las proteínas recombinantes. No sé si es la primera vez que ven estas eh, técnicas biofísicas que uno podría utilizar para estudiar el comportamiento de las moléculas, ¿no? Es información que nos ha ayudado a lo largo de los años a entender mucho mejor el comportamiento de las proteínas, ¿no? Sin embargo, pues no todos los laboratorios pueden tener la capacidad de montar este tipo de estudios y este tipo de trabajos, ¿no? Actualmente hay grandes laboratorios en diferentes partes del mundo que te permiten el acceso de hacer estos estudios una vez que tú ya sabes producir tu muestra, ¿no? Es decir, si es que nosotros llegamos a producir una proteína recombinante, podemos, en muchos de los casos, adquirir un financiamiento para ir a estos laboratorios y continuar con nuestros estudios más especializados, ¿no? Es una de las cosas que espero en algún momento podamos hacer en Perú, ¿no? Tener la capacidad de producir nuestras muestras y aprovechar, como se dicen, los amigos que tenemos afuera y hacer cada vez trabajos más especializados y más y más y más y pues aumentar el nivel de nuestra ciencia en nuestro país, ¿no? Que lo necesitamos si queremos seguir creciendo, ¿no? Y sobre todo si queremos seguir formando a gente cada vez con mayores capacidades.